En Puerto Rico la confianza se está midiendo en números, pero también en emociones. Hay dos estudios, uno entre empresarios y otro entre consumidores, que revelan un país que camina con cautela, altos costos, sensación de recesión y dudas sobre lo que viene y nos depara el año 2026. Aún así, entre la incertidumbre late algo poderoso, resiliencia, porque aunque el 60% de los empresarios y el 86% de los consumidores sienten que el país está en recesión, muchos siguen apostando, ahorrando y reinventándose. Nos acompaña hoy Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio, con quien conversamos sobre más de este estudio que precisamente fue comisionado por la Cámara de Comercio. Señora Presidenta, gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Gracias a ustedes por la invitación, siempre un honor. Háblenos un poquito primero sobre el estudio para entender cómo se realizó y entender qué exactamente es lo que mide. Mira, se hacen anualmente, nosotros comisionamos dos estudios, uno para medir esa confianza del consumidor y otro para medir esa confianza del comerciante, del empresario. El del consumidor es hecho por Nielsen, quien ellos hicieron una encuesta a 510 personas, y el otro, para los comerciantes, lo hizo Estudio Técnico, que es una compañía de gran relevancia en Puerto Rico y que tiene ya 40 años haciendo estudios. Y es entre los comerciantes miembros de la Cámara de Comercio. No, nosotros abrimos nuestras encuestas a todo Puerto Rico, y más de un 90% de los encuestados que participó son empresas 100% puertorriqueñas. Ok, yo tengo una pregunta porque me surgió una preocupación sobre los hallazgos del estudio, Presidenta, porque parecería ser que cuando uno ve unos números de actividad económica en ciertos renglones, por ejemplo, como recibos del IVU, del impuesto, del impuesto, o no el impuesto al inventario, pero el impuesto, pues parecería que la economía de Puerto Rico está aguantando. Está comenzando a desacelerarse, pero que está aguantando los cantazos, los aumentos, inclusive personas que dicen que estoy ajustando mis gastos, pero a la misma vez sigo gastando en otras cosas. Yo le pregunto, ¿por qué entonces el estudio está reflejando que los comerciantes se sienten que estamos rumbo o que estamos ya en una desaceleración económica y en una recesión? Mira, lo importante también es ver dónde estamos ahora mismo en Puerto Rico. En Puerto Rico tuvimos un año, ¿y qué pasó en el 2025? Tuvimos un año donde entramos con aranceles de Trump. Eso hizo que tuviese un efecto en la economía de Puerto Rico, máxima cuando nosotros importamos más del 90% de lo que consumimos. Y ese arancel hay que extrapolarlo también a los arbitrios que cobra Puerto Rico, que son sumados al precio del producto que se importa. Ya con eso te da un sentido de que el precio va a ser mayor, y entonces el IVU va a ser mayor entonces. Y es correcto, pero también eso lleva a los consumidores, como también hay un efecto inflacionario, y que de hecho, si ves en el estudio, la principal preocupación del consumidor es el efecto inflacionario, que los precios suben. Pues ambas cosas, de que el precio realmente sube y de que hay un efecto inflacionario, pues ha hecho que los consumidores puertorriqueños, que son normalmente consumeristas, pues tengan que sentarse y decir, espérate, yo tengo que hacer estratégico en mis gastos, voy a comenzar a gastar en lo que es necesario, voy a ver dónde corto, y se nota en el estudio que ellos, por ejemplo, un 25% apuestan a compras en cadenas de supermercados, para compra de alimentos y asuntos del hogar. Es decir, que eso hace que disminuya la comida afuera, disminuya los pedidos online de comida. O sea, y la gente hay distribución, o sea, digamos, se redistribuye el peso. Lo se está estirando, pero en vez de gastarlo en ciertas cosas, se está moviendo a otras categorías. Y posiblemente de marcas más caras, de pronto están comprando más baratas, la marca de la tienda, etcétera. O buscando el descuento. Le quería hacer otra pregunta. Además de las preguntas en esa encuesta, en esas dos encuestas acerca del sentir hacia el futuro, de la dirección del país y demás, se les pregunta también acerca de su situación personal como consumidor o como comerciante, y qué diferencia hay entre unos resultados y otros, porque a menudo sucede que el comerciante o el consumidor dice, a mí me va bien, pero percibo que hay una recesión o percibo que la economía a nivel global está afectada. ¿Cómo se da esa dicotomía?
Sí, ciertamente el sentir tanto, y como dijiste al principio, tanto del consumidor como del comerciante es que estamos en recesión. Pero acuérdate que ese término de recesión viene dado por el comerciante y el consumidor, que cuando tú lo traduces a qué significa esa recesión, es que tengo menos dinero, Claro. o lo que compro es con menos, el dinero que tengo me rinde para menos. No es la recesión económica Técnica, real, exacto. técnica. Ok. Esto es otra cosa. Pero Hay entonces que- los comerciantes y los consumidores sí están sintiendo, cuando se les pregunta acerca de su situación personal, sí están sintiendo un impacto. Mira, el índice de consumidor, por ejemplo, aunque se mantiene sobre los 90, en este caso en los 91, bajo 4 puntos, se mantiene más o menos igual, pero a pesar de que tienen una confianza buena, sí tienen alta preocupación en lo que es sus finanzas personales Claro. y de hecho incluso hasta los asuntos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando ven en los asuntos de que voy a tener una economía, de hecho 4 de cada 10 puertorriqueños, conforme surge del estudio, entiende que vamos a peor, pues Claro. entonces eso crea una reacción Presidente, en psicológica. cadena. Exactamente. Presidenta, el otro día hablaba con un comerciante de un concesionario de autos que me decía, y ya se ve que hay una desaceleración particularmente, sigue mes a mes cayendo el índice de ventas de vehículos de motor, pero él me planteaba que esta incertidumbre, las discusiones que se están dando, que si viene una reforma contributiva, que si no viene una reforma contributiva, que si viene la derogación del impuesto alimentario, que si no, toda esta incertidumbre alrededor del andamiaje contributivo fiscal que pudiese beneficiar o impactar, parece que aguantando a la gente, que ellos sienten que la gente está diciendo, pues déjame no comprar una casa, déjame no mudarme, déjame no invertir en ciertas cosas, porque si viene algo para mí, pues voy a esperar. Eso es lo que, digamos, cuando usted dice la percepción de recesión, a eso es lo que usted se refiere, que la gente puede estar pensando en estas cosas, si van a pasar o no. Claro, acuérdate que en Puerto Rico no solamente tenemos ese problema de si me van a quitar o viene o no la reforma contributiva o van a quitar o no el impuesto sobre el inventario, y entonces le sumamos a eso ese vaivén en las políticas económicas de Estados Unidos, pues entonces crea esa condición psicológica en el mercado que lo que hace es que lo restringe, hace que las personas tiendan a ahorrar y hace entonces que los comercios tiendan a posponer los procesos de inversión. ¿Por qué? Porque tienen que actuar con mucha cautela ante los gastos, porque no, como hay una incertidumbre generalizada. Estos estudios son muy importantes porque cuando tú vas a una economía que tiene circunstancias o números idénticos, pero la percepción de ese consumidor y de ese empresario es distinta en términos de si estamos a peor o a mejor, Okay. pues entonces eso va a tener un efecto en el futuro bien interesante y diferente. Que pudiésemos decir que esta percepción de recesión es inclusive autoinfligida de la economía de Puerto Rico, que es endémica de nosotros, Sí, por sí, la porque situación que estamos viviendo. Bueno, y cuando vamos a los números sabemos que nosotros en términos generales tenemos unos números que están cimentados en fondos federales que no son recurrentes, Claro. gracias, por ejemplo, a efectos como la pandemia y el huracán María, que si quitamos esos fondos, pues entonces otro gallo cantaría, ¿no? Claro. Bueno, Pero ciertamente eso se matiza en la psicología de ese consumidor y de ese comerciante, y entonces hace que los patrones de consumo varíen. Por ejemplo, en el estudio se refleja en que la gente también está gastando. El consumidor ya está dejando o disminuyendo su gasto en alcohol, su gasto en galletas, en Ya. dulces, etcétera, y está aumentando sus gastos, por ejemplo, en el pollo fresco y en verduras y vegetales que que son productos que son más económicos, Claro. pero también igual son más saludables. también igual Entonces, puede estar apuntando a un caso disponible para el countdown, y en breve